Desafortunadamente, el conflicto por la invasión rusa a Ucrania sigue generando pérdidas humanas y efectos económicos en todo el mundo. En el ámbito económico, el encarecimiento de materias primas alimentarias, así como el gas y petróleo, ya no han podido ser absorbidas por las empresas industriales y el incremento en los costos es trasladado a los consumidores. Y en el ámbito político, lo que parecía que se encaminaría por el espacio de las negociaciones ya no avanza y cada día se ve más complicado un acuerdo. Y con el propósito de revisar todas estas complicaciones locales y las que se han extendido al resto del mundo, es que le agradezco a Brenda Estefan, analista internacional, converse con nosotros esta noche. Bienvenida, Brenda. Raimundo, muy buenas noches. Un gusto estar en tu programa. Al contrario, es una distinción también para nosotros. Y bueno, Brenda, hace una semana, el día martes 19 de abril, escribiste, desde mi punto de vista, una extraordinaria columna en el periódico El Universal, poniéndonos no solamente al tanto de lo que ocurre en la evolución de este conflicto, sino además estos escenarios que cada día se modifican más, pero particularmente en el ámbito de la negociación, pareciera ser como lo introduje, que no avanza nada, pero ya Occidente está empezando a responder, a apoyar a Ucrania. ¿Por qué no nos pones al tanto de cómo va esto? Claro que sí, Raimundo. Pues pareciera que estamos entrando a una segunda fase del conflicto. Por un lado, el ejército ruso se ha replegado a la región del Donbass, al este y al sur de Ucrania, con la intención pues, de reforzar aquellos lugares donde habían tenido ciertos avances militares y pues también dándose cuenta que el abarcar el total del territorio ucraniano y particularmente querer dar la batalla por Kiev les estaba pareciendo muy costoso y además el talón de Aquiles del ejército ruso que ha resultado ser la logística, pues se complicaba. Y eso en el ámbito militar, pero también en el ámbito diplomático entramos a una segunda fase, un endurecimiento de los mensajes en ambos lados. Vemos a Joe Biden hablar de genocidio, lo vemos hablar de destitución del poder en Rusia y vemos también al gobierno ruso diciendo que hay una posibilidad real de una tercera guerra mundial y del uso de armas nucleares. Este tipo de declaraciones que vienen del ministro de Relaciones Exteriores rusas se explican también porque en los últimos días esto que parecía una raya roja para Occidente de no enviar armas pesadas a Ucrania ha completamente desaparecido, Raimundo. El día de hoy, Alemania, casi apenas un mes, hablaba de únicamente enviar cascos pesados para los militares ucranianos. Hoy informa que enviará tanques. Entonces, habrá tanques que vengan desde Alemania, desde República Checa, misiles antinavíos desde el Reino Unido, vehículos blindados también desde el Reino Unido. En fin, la artillería pasó de ser ligera a pesada en este apoyo a Ucrania y esto acompañado de una reunión el día de hoy en la base militar de Ramstein, una base de Estados Unidos, de la OTAN, digamos, en territorio alemán, en la cual se reunieron cerca de 40 países, representantes de 40 países, para discutir qué apoyo militar pueden brindarle a Ucrania. Y además informó al fin de la reunión que este tipo de reuniones se llevarán a cabo cada mes. Entonces está claro, digamos, que la posición estadounidense se ha endurecido. El secretario de Defensa de Estados Unidos y el secretario de Estado estuvieron este domingo en Kiev, justamente cuando se cumplían 2 meses del inicio de la guerra, y tras su visita a Zelensky, las declaraciones del secretario de Defensa Lloyd son particularmente importantes porque él dice que buscarán un debilitamiento de Rusia para que no sea capaz de llevar a cabo acciones como lo que está haciendo en Ucrania en otros lugares y que quieren una victoria militar por parte de Ucrania. Estas palabras hubieran sido impensables hace 2 meses, donde se estaban cuidando los detalles de las palabras y las acciones para no ser considerados cobeligerantes por parte de Rusia. Hoy eso se ha roto y vemos una escalada en la tensión, tanto en términos militares como en términos retóricos, discursivos, Raimundo.
Sí. Hace unas semanas que conversábamos contigo, Brenda, también evaluabas el papel de las Naciones Unidas. Hoy nos enteramos que Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, hace esfuerzos por ir a conversar con Putin, después con Zelensky, pero ¿hasta dónde las Naciones Unidas verdaderamente van a trascender en que este conflicto baje de nivel? Yo creo que la visita de Guterres a Kiev y a Moscú era inevitable, porque de alguna manera Naciones Unidas está jugando mucho en esta guerra. Yo diría que incluso su propia existencia. Cada vez son más las voces que critican como una organización que justamente nació después de la Segunda Guerra Mundial para evitar que se diera otro conflicto armado de esa naturaleza, no ha podido evitar diversos conflictos armados alrededor del mundo, y esto que podría terminar por convertirse, de acuerdo al menos al gobierno ruso, en una tercera guerra mundial. Y entonces me parece que era inevitable esta visita. Desde luego es importante hacer esfuerzos diplomáticos que no deben nunca dejarse a un lado, y particularmente en materia humanitaria. Naciones Unidas es el portavoz del derecho humanitario y debiera abogar porque al menos establezcan las condiciones mínimas para corredores humanitarios y para la operación bajo ciertas condiciones de seguridad de ONGs, de la Cruz Roja, de Amnistía Internacional, de la ACNUR, que puedan apoyar en el alivio, digamos, de la crisis humanitaria que se vive en torno a la guerra. Entonces creo que es importante que su visita. Parece que quizás no traiga grandes resultados, esa es la realidad, dado el contexto que estamos viendo en todo lo que tiene que ver con la guerra y las declaraciones recientes, pero me parece que también tiene que ver con los intereses de Naciones Unidas, que pues su Consejo de Seguridad tiene como uno de sus miembros con derecho a veto Rusia, el agresor en este conflicto, y que pues puede bloquear cualquier resolución que quiera tomarse en el seno del Consejo de Seguridad. Sí, Brenda, también contigo enlistábamos y revisábamos también la serie de sanciones impuestas a Rusia desde el 25-26 de febrero, pero el ciudadano ruso, ¿qué tanto se ha visto afectado por ello hasta donde tú posees información? Desde luego que hay un efecto en la economía rusa. Vimos la caída del rublo, vimos los mercados rusos afectarse, pero no ha sido el impacto tan brutal que se esperaba. Y en realidad es que la gran sanción, aquella que verdaderamente haría un cambio en la relación de fuerza, sería un embargo a los hidrocarburos rusos por parte de la Unión Europea. Esto realmente afectaría las finanzas del Estado ruso y por tanto su capacidad de continuar con esta guerra. Sin embargo, sabemos que hay estados, países europeos altamente dependientes del gas ruso en particular. El petróleo de alguna manera puede modificarse de manera más fácil su trayectoria, pero en el caso del gas, la estructura gasera no se puede modificar de un día a otro, y esto complica, sobre todo a la luz de que no existen en Europa suficientes plantas para tratar gas natural licuado en el caso de que se decidiera por esa vía. Entonces, es paradójico, Raimundo, pero hoy Europa denuncia una guerra que por el otro lado está financiando. Con una mano le da armas a Ucrania y con la otra le sigue dando millones de euros diarios a Rusia. Entonces creo que inevitablemente llegará el punto en el que Europa tenga que dar ese paso, que tendrá un costo en la economía de algunos países, en algunos más que otros, pero creo que es un debate inevitable y que finalmente eso sí podría hacer un cambio. Finalmente la apuesta, creo, de Occidente es debilitar a Rusia, y por eso esta decisión de aportar armas a Ucrania, debilitarla militarmente y económicamente. Sí. Parece que Estados Unidos va un paso adelante de la Unión Europea, lo vemos en la reunión de hoy de Ramstein. El nivel de representación de algunos de las principales economías europeas no es a nivel de ministro, como en el caso estadounidense, sino a nivel de embajadores, y eso manda un mensaje que me parece es, Europa tiene como objetivo estratégico que haya paz en su territorio, mientras que Estados Unidos tiene como objetivo estratégico debilitar a Rusia. Finalmente son aliados, caminarán de la mano, pero parecen ir a dos velocidades, Raimundo. Sí, citando tu columna, Brenda, no es una guerra mundial, pero es una guerra que afecta al mundo, y me encantó la forma en que utilizas esta analogía de que pues es como una
gran caja de energía conectada con muy diversos cables. En este momento, de todo ese cablerío interconectado, en el corto plazo, ¿quién se está viendo más afectado? Es una buena pregunta, Raimundo, porque en realidad esta guerra tiene como víctimas a personas que están a miles de kilómetros de Ucrania. Vemos cómo Sri Lanka tenía reservas internacionales limitadas. Con el aumento de los precios de los hidrocarburos y alimentos, realmente se ha visto imposibilitada para seguir pagando sus compromisos financieros, ha caído en completo default. Vemos también a Perú, por ejemplo, como estas revueltas sociales que llevaron al presidente Castillo a imponer un toque de queda, también tienen como uno de sus componentes, sí, ya había inflación en el Perú, pero uno de los componentes es el aumento de los precios de fertilizantes e hidrocarburos. Recordando que Rusia exporta el 13% de los fertilizantes a nivel global y que esto ha tenido un alto impacto, sobre todo en países altamente dependientes de ellos. Otra región del mundo que se ha visto muy afectada, desde luego, es Medio Oriente y parte de África, en donde muchos de estos países consumen más del 50% del trigo que importan de Ucrania o Rusia. Entre Ucrania y Rusia exportan el 30% del trigo a nivel global. Este trigo va en buena parte a África y a Medio Oriente, y estos países viven hoy la crisis del encarecimiento de la harina, del trigo, de la harina, del pan, que es parte de la alimentación básica de muchos de estos países. Incluso pensar que en Egipto la palabra pan se dice eish, que significa vida. Y esto tiene que ver también con la historia que ha jugado el pan como parte de la seguridad alimentaria, que cuando su precio se ve afectado ha generado crisis sociales. Paradójicamente, Raimundo, en este momento sería más fácil ver caer al líder de alguno de estos países que se vean afectados por los precios del trigo que a los mismos Putin o Zelensky. ¿Sí? Brenda, no sabes cuánto admiro tu extraordinaria capacidad de síntesis, porque vaya, a un poco más de 60 días de este conflicto, ponernos al día, y además, bueno, pues el placer también de leer las columnas que escribes. Te agradezco muchísimo, Brenda, y desde luego será una distinción continuar conversando contigo para evaluar cómo continúa este conflicto. Muchísimas gracias, Brenda, muy buenas noches. Raimundo, será un gusto volver a estar en tu programa. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, Brenda. Bueno, pues un conflicto que sigue cobrando vidas en Ucrania y cuyas negociaciones no avanzan para acordar un cese al fuego, y los impactos que continúa provocando en el resto del mundo. Antes de ir a un breve corte, le recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.